Niñas y niños, muy buenos días. Bienvenidos a la semana 26. Reflexionamos y celebramos nuestros aprendizajes para seguir aprendiendo. Nuestra actividad de hoy: ¿cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades en el área de matemáticas? Desarrollo de la actividad. Cuéntale a tu familia que hoy continuarás con el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 2 para recordar lo que hiciste, para aprender sobre cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. Piensa en lo que hiciste ayer. ¿Qué revisaste en la estación 1? ¿Qué acciones vas a realizar para mejorar tus aprendizajes? Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Lee los siguientes pasos con ayuda de un familiar. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste más sobre cuánto tiempo demoramos en hacer tus actividades. Para lograr mi meta o desafío, deberé identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Recuerda, estamos en la estación 2. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. 2. Revisar ¿qué características o criterios debe tener mi trabajo? Para esto, debes considerar las metas de esta actividad. 3. Observar cómo lo hice, identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? Ahora observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 2, que corresponde a la estación 2. 1. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? 2. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 3. ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? 4. ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Para iniciar tu recorrido en la estación 2, debemos realizar los 4 pasos que se indicaron en el esquema. Paso 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Responde las preguntas de manera oral. Después las escribirás en los espacios correspondientes del vagón. Responde viendo las tareas de la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Búscala en tu cuaderno o portafolio. Ahora respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? Estimar y comparar el tiempo con las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. ¿Qué evidencia mi trabajo? La elaboración de un reloj y el conteo de las horas. Paso 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Te recordamos leer las metas planteadas para esta actividad. Ahora, conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo? ¿Qué elaboraste o usaste para medir el tiempo? ¿Cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? Para todo ello, hemos usado el reloj que hemos confeccionado. Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Ahora te invitamos a observar detenidamente los trabajos de Elena. Al realizar sus tareas, sobre cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades,
para realizar el paso 3. Ahora observamos la actividad de Elena. Elena marcó en los criterios de evaluación. Usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Lo estoy intentando. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Lo logré. Ahora vamos a ver por qué marcó Elena estos criterios. Ahora vamos a ver por qué Elena marcó los siguientes criterios. ¿Por qué crees que marcó? ¿Lo estoy intentando? ¿Qué ha usado Elena para indicar la duración de las actividades en horas exactas? ¿Qué debe hacer para saber el tiempo que duran las actividades? Anota las respuestas a las preguntas del vagón de Elena. ¿Qué acciones hizo bien? Señaló correctamente en el reloj 10 y 11 de la mañana. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Calcular el tiempo en que se realiza una actividad. Ahora veamos qué debe hacer Elena para seguir fortaleciendo lo que aprendió. Puede utilizar sus regletas o materiales de conteo. ¿En qué otras situaciones Elena puede hacer uso de lo que aprendió? El tiempo es muy importante porque todas nuestras actividades deben tener un tiempo. ¿Cómo puede indicar el tiempo que dura una actividad? Realizando el conteo. Recuerda, el reloj es un instrumento que nos ayuda a medir el tiempo. Indica las horas y podemos medir cuánto dura una determinada actividad. En esta actividad, el reloj es muy importante. Ahora, mira lo que hizo Pablo. Él también observó detalladamente la actividad donde calculó y comparó el tiempo de las actividades que realizó durante el día. Observa su trabajo y las características o criterios que debe tener su trabajo. Luego, Pablo señaló en los criterios, lo logré. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como la estrategia para medir el tiempo. Luego, Pablo señala, lo logré. En el criterio, leí e interpreté en el reloj las horas como estrategia para medir el tiempo, que duran las actividades que realiza durante el día completando las oraciones. Señala en el trabajo de Pablo dónde se muestra lo que afirma. Explica a un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Crees que realmente lo logró? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Es correcto que haya marcado lo logré? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer Pablo para lograr leer las horas y medir su duración en horas exactas? ¿Qué puede hacer para comparar la duración de las actividades? Anota las respuestas a las preguntas que aparecen en el vagón de Pablo. ¿Qué acciones hizo bien? Utilizó el reloj para indicar la duración de sus actividades. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Pablo representó sus actividades en el reloj. Ahora darás el paso 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? ¿Qué deberán hacer Pablo y Elena para comparar la duración de dos actividades? Utilizar el reloj que han elaborado. ¿Qué pueden usar para saber el tiempo de duración y comparar en qué actividad usan más tiempo y en qué actividad menos tiempo? Practicar con el reloj
y cuánto tiempo demoran. ¿Qué deben hacer para mejorar sus aprendizajes? Realizar una lectura detalladamente del problema. Una estrategia que ayuda a calcular y luego comparar es usar el reloj y la recta numérica. Observa cómo lo hizo Amira. Amira nos dice, yo representé la duración de las actividades en el reloj y luego en la recta numérica para compararlas. Ahora vamos a observar cómo ha planteado su recta numérica Amira. Ver televisión, 1 hora. Hacer tareas, 2 horas. Ahora nos preguntamos, ¿en qué actividad demorará más tiempo ver televisión o hacer sus tareas? ¿Por qué? Amira responde, hacer las tareas dura más tiempo, porque es 2 horas. Y ver televisión es 1 hora. Para estimar y comparar la duración de las actividades, usa el reloj. También se puede representar usando la recta numérica. Recuerda siempre, al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez puedes hacerlo mejor. Expresa libremente tus respuestas. Ahora, así como Elena, Pablo y Amira han revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hicieron bien y las que deben mejorar. Con ayuda de un familiar, revisa tus propios trabajos, luego completa las preguntas del vagón de los aprendizajes. Ahora completa el vagón. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón 2. Cada vez que quieras o te pidan revisar tus trabajos o los de tus compañeros, deberás tener en cuenta 4 pasos que hizo Elena, Pablo o Amira y que tú también realizaste al revisar los trabajos. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Respóndelas de forma oral con ayuda de un familiar. ¿Qué actividades me ayudaron a mejorar mis trabajos? Observar o revisar. Para desarrollar la actividad, ¿tuviste en cuenta la meta o desafío? Sí, tomé en cuenta mis metas para poder lograrlos. ¿Tuve en cuenta las características o criterios para lograr mi meta o desafío en todo momento? Sí, las tomé en cuenta. ¿Cómo puedo mejorar para lograr los desafíos o metas? Leer con mucha atención el problema. ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? Usar el reloj y otros materiales como regletas o recta numérica para representar y poder comparar las horas. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana para poder organizar y cumplir mis actividades? ¿Cómo me he sentido al identificar mis logros y mis dificultades? Me sentí bien porque despejé mis dudas. Felicitaciones, terminamos esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo que aprendiste. Coloca el símbolo de visto bueno en la casilla que indica cómo fue tu aprendizaje en esta actividad. Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo?